Russo vuelve a la Bombonera, Boca recibe a Unión y el entrenador tendrá una emotiva jornada, iniciando su tercera etapa al frente del Xeneize como local. River va a Córdoba con buenos recuerdos. Tras la victoria en el debut del torneo, el millonario visita a Instituto con el historial a su favor. Tevez y un partido especial en Avellaneda. El Apache regresa al estadio de Independiente, pero del lado visitante como entrenador de Talleres. Racing visita a un inspirado Belgrano. La Academia quiere su primer triunfo, en tanto que el Pirata viene de golear en el debut ante Huracán. Miguel Ángel Russo vuelve este viernes a la Bombonera como entrenador de Boca después de 4 años y repasamos su historia en el Templo Xeneize. Este fue el primer partido con la presencia de Maradona en el palco el 18 de febrero de 2007 frente a Rosario Central. Ese día se daba el regreso de Juan Román Riquelme después de 5 años en el fútbol europeo, pero Boca empezaba perdiendo con este gol de Emilio Celaya. Leonel Toti Ríos ejecutaba el córner, Damián Ledesma ganaba de cabeza y Celaya convertía el 1-0 a los 39 del primer tiempo. En la segunda parte y por la misma vía, con un tiro de esquina desde el mismo sector, Boca llegaría al empate con gol de Rodrigo Palacio, que vencía al arquero Cristian Álvarez. Neri Cardoso lanzaba el centro, luchaba Martín Palermo, después lo hacía Sebastián Bataglia y finalmente el bahiense la mandaba al fondo de la red para el 1-1 que sería definitivo. Un mes después, el 18 de marzo de 2007, Boca recibía a Gimnasia La Plata por la sexta fecha del clausura y se iba a imponer con contundencia en la mayor goleada del Xeneize, con Russo como entrenador en la Bombonera. Boca sería un vendaval en el inicio y el primer gol llegaría al minuto y medio de juego. El centro de Clemente Rodríguez, que ese día jugó como lateral derecho, y la volea de Neri Cardoso, gol número 20 de los 26 que marcó con la camiseta de Boca. Y después vendría el show de Martín Palermo con una marca para la historia. A los 6, tras el error de Jorge San Esteban, el Titán ponía el 2-0. Boca arrancaba con todo. 3 minutos después, a los 9, otra falla defensiva del Lobo. Pablo Ledesma lanzaba el centro y Palermo, entrando al área chica, daba el pase a la red. Boca ganaba 3-0 y apenas iban 9 minutos. El equipo de Russo no tenía piedad y otra vez por la derecha llegaba el centro, esta vez de Guillermo Barros Esqueloto, el tercero de Palermo. Boca ganaba 4-0 en apenas 14 minutos de juego. Sí, 4-0 en 14 minutos. En el segundo tiempo Boca había levantado el pie del acelerador, alternando el foco entre el clausura y la Conmebol Libertadores. Y Gimnasia iba a aprovechar para una breve reacción. Germán Basualdo aprovechaba un mal pase de Verbanega, jugaba con Antonio Pirguidi, el remate daba en el ángulo y el rebote le quedaba servido a Luciano Leguizamón para el descuento. Era el gol del honor. Y decíamos que era una tarde histórica porque a los 27 de la segunda parte venía el centro de Pablo Ledesma. Llegaba el cabezazo de Marcos Mondaini, que daba en el travesaño, y Palermo marcaba por primera vez en su carrera 4 goles en un solo partido. Lo celebraba Diego Maradona en el palco. Fue 5-1 a Gimnasia, la máxima goleada del Boca de Russo en la Bombonera hasta el día de hoy. Boca conquistó la Copa Libertadores de América por última vez en 2007 y Russo estuvo en la dirección técnica durante esta gesta. Gremio de Porto Alegre era el rival en la final y el Xeneize dejaría la serie encaminada con un gran triunfo en la Bombonera. A los 18 minutos del primer tiempo, Riquelme ejecutaba el tiro libre, Martín Palermo la metía al medio y Rodrigo Palacio abría el marcador. Era su cuarto gol en esta Copa y el 1-0 sería el resultado de los primeros 45 minutos. En la segunda parte, a los 28, Juan Román Riquelme, la enorme figura de esta conquista, convertía el 2-0 con este hermoso tiro libre. Claudio Morel Rodríguez la movía y el 10 sacaba el sablazo para su sexto gol en la campaña. Luego llegaría a 8 con los 2 partidos en la vuelta en Brasil. Y a los 44 el equipo de Russo sacaría 3 de ventaja
para ir más tranquilo a Porto Alegre. Sebastián Saja desactivaba la bomba de Riquelme, pero Palermo tiraba el centro, Ledesma cabeceaba al cielo y la pelota caía adentro con ayuda de Patricio en contra de su propio arco. Boca se imponía 3-0 en la ida y ganaría 2-0 en la vuelta para ser campeón de la Conmebol Libertadores de América por sexta vez en su historia. Este partido del 7 de marzo de 2020 tenía todos los condimentos posibles. Diego Maradona pisaba el césped de la Bombonera como entrenador de Gimnasia y tenía un merecido reconocimiento. Por otro lado, era la última fecha del torneo y el Boca de Russo tenía que ganarle a Gimnasia para tener chance de ser campeón. Este bombazo de Carlos Tevez en el segundo tiempo, con mucha tensión en la cancha, le daría el triunfo al Xeneize por 1-0. Debía esperar que River no ganara en Tucumán para arrebatarle el título. El millonario igualaba 1-1 en ese momento y el resultado se mantendría hasta el final. Llegaban las buenas noticias a la Bombonera y la Superliga 2019-2020 era el primer título de Russo en su segunda etapa al frente de Boca. El 8 de agosto de 2021 fue el último partido de Miguel Ángel Russo como técnico de Boca en la Bombonera. Todavía estaban las restricciones por la pandemia del COVID y se jugaba sin público. El rival era Argentinos Juniors, que jugaba con la camiseta celeste y blanca en homenaje a Maradona, y el bicho abría el resultado con el gol de Matías Romero a los 18 del primer tiempo. Sin embargo, Boca llegaría al empate con el gol en contra de Miguel Torrent tras el tiro libre de Edwin Cardona, y el 1-1 sería el resultado final. Casi 4 años más tarde, este viernes, Russo volverá a la Bombonera como técnico de Boca frente a Unión de Santa Fe. En sus primeras 2 etapas en Boca, Miguel Ángel Russo dirigió 52 partidos en la Bombonera, con un saldo de 27 triunfos, 20 empates y apenas 5 derrotas. La última vez que Boca recibió a Unión en su estadio fue el 20 de noviembre del año pasado, por la fecha 23 de la Liga Profesional. Fernando Gago era el técnico del Xeneize y Cristian Kili González, el del Tatengue. A los 4 minutos de juego, Ezequiel Ceballos encaraba por la izquierda, dejaba 2 rivales en el camino y desde la línea de fondo tiraba un centro pinchado a la cabeza de Milton Jiménez, que convertía el 1-0 para Boca. Este sería el único gol del partido y la victoria quedaría para el Xeneize por la mínima. El historial entre Boca y Unión tiene 69 partidos, con 36 triunfos del Xeneize, 16 del Tatengue y 17 igualdades. Juan Fernando Quintero tendrá su tercera etapa como jugador de River y estos son sus 5 mejores goles en el millonario. Aquí lo vemos frente a Rosario Central en febrero de 2019, sorprendiendo a Jeremías Ledesma, que tendría de compañero en el equipo de Marcelo Gallardo en su regreso. Por los cuartos de final de la Copa Argentina 2018, River superó 3-1 a Sarmiento de Resistencia de la provincia de Chaco y Quintero abrió la cuenta con esta excelsa definición desparramando rivales en el área. Esa tarde en el Malvinas Argentinas de Mendoza hizo 2 goles, pero este fue un verdadero lujo. En el puesto número 3, un gol olímpico se lo hizo a Patronato en los cuartos de final de la Copa Argentina 2022, aunque River quedaría eliminado por penales tras igualar en 2. El gol número 2 es este espectacular tiro libre que terminó en la nominación al Premio Puskás de 2019. Fue el primero en la victoria del millonario por 2-0 ante Racing en la Superliga 2018-2019.
Y no podía faltar el gol que lo metió en la historia grande de River y el que le dio al club la cuarta Copa Libertadores en su historia. En la final de 2018 frente a Boca en el Estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid. Un gol inolvidable para la banda, para los millonarios que celebraban. Quintero jugó 97 partidos en sus dos primeras etapas en River, convirtió 19 goles, dio 15 asistencias y ganó 3 títulos, la Supercopa Argentina 2017, la mencionada Conmebol Libertadores 2018 y la Copa Argentina 2019. River visita este sábado a Instituto, con el que no pierde en Córdoba desde hace 38 años. La última derrota fue el 8 de marzo de 1987 y el primer gol lo convertía Oscar Derticia a los 20 minutos. La Gloria pegaría 5 minutos más tarde otra vez con una espectacular volea de Enrique Omar Sánchez desde afuera del área que se hacía imposible para Neri Pumpido. Todavía en el primer tiempo, a los 27, Antonio Alzamendi metía un tremendo puntazo al ángulo venciendo a Ramón Benito Álvarez para el descuento. Y la primera mitad tendría un gol más. Otra bomba de media distancia, esta vez de Derticia. Su segundo personal para el 3-1 de Instituto. En la segunda parte, sobre el cierre del encuentro, el cocayo de Derticia, el goleador histórico de la Gloria en torneos de AFA, marcaba su tercer gol y ponía el 4-1 definitivo de Instituto. Ahora nos vamos mucho más cerca en el tiempo, al 20 de noviembre del año pasado, para ver el último duelo entre Instituto y River en el Presidente Perón de Alta Córdoba. Marcelo Gallardo, el técnico del Millonario, Diego Dabove, el entrenador de la Gloria. En un partido de ida y vuelta, Instituto sacaba la primera ventaja de contraataque con la escapada de Gregorio Rodríguez, que tenía que dar el pase al medio, pero definía con el puntinazo al primer palo para abrir el resultado. Iban 23 minutos, se ponía en ventaja el equipo de Dabove. Fabricio Bustos metía la pelota al área, pase de Facundo Colidio para Maxi Mesa, atajaba Manuel Rojo en el rebote, empataba Pablo Solari. Los dos necesitaban ganar para seguir prendidos en la pelea del torneo. A los 18 el equipo de Marcelo Gallardo iba a dar vuelta al resultado con este gol de Paulo Díaz de cabeza. El córner lo lanzaba Claudio Diablito Echeverri, hoy en el Manchester City. Y el chileno tenía la ayuda de Miguel Brizuela, que desviaba esa pelota en el camino al arco. Era golpe por golpe desde el inicio del partido y así seguiría. A los 27 la respuesta de Instituto desde este lateral con la definición de Jonás Acevedo para el 2-2. En el medio peinaban Facundo Suárez e Ignacio Russo. Hasta el anticipo del ex volante de Huracán y de Rosario Central. Dejando mal parado a Enzo Díaz. Y a los 36 aparecería la zurda de Gonzalo Piti Martínez para poner un pase fantástico para Facundo Colidio. Le tocaba cruzado ante la salida de Rojo y volvía a poner al frente al Millonario. Grandioso pase de Martínez y muy buena definición de Colidio. El Instituto lo intentaría hasta el final, pero fue victoria 3-2 de River en el último duelo en Córdoba. En los 39 enfrentamientos entre Instituto y River hubo 7 triunfos de la Gloria, 21 del Millonario y 11 igualdades. Carlos Tevez tomó un nuevo desafío en el fútbol argentino al mando de Talleres y es momento de hacer un breve repaso por su carrera como entrenador. El Apache comenzó hace 3 años en Rosario Central, el debut fue el 26 de junio de 2022 frente a Gimnasia.
El equipo de Néstor Pipo Gorosito le iba a arruinar el estreno con este gol del paraguayo Ramón Sosa. La historia empezaba con el pie izquierdo en el Gigante de Arroyito. Su paso por Rosario Central no tuvo buenos números, el equipo tuvo un andar irregular y solo ganó 6 de 24 partidos, pero se impuso en el Clásico de Rosario y se dio el gusto de vencer al River de Marcelo Gallardo en el Monumental. Alejo Vélez, que recientemente regresó al canalla, marcaba el primer gol del partido. En la segunda parte, tras el desborde de Lautaro Blanco y otra floja respuesta de Franco Armani, aparecía nuevamente Vélez para el 2-0 del equipo de Carlitos. River, en la despedida de Gallardo en su primera etapa, conseguiría el descuento con el cabezazo de Matías Suárez, pero no sería suficiente. 2 semanas después, Tevez presentaría su renuncia con menos de 6 meses en el cargo. En agosto de 2023, Tevez asumió la dirección técnica de Independiente y 5 días después de la presentación tenía su debut ante Vélez en Avellaneda. A los 6 minutos del segundo tiempo, Matías Jiménez Rojas hacía una muy buena jugada individual y ponía al frente al rojo con este disparo desde afuera del área. El intento de Alexis Canelo, buena gambeta de Jiménez Rojas. Y 1-0. El Fortín, dirigido en ese momento por Sebastián Méndez, lo iba a igualar con el cabezazo del hoy hombre del Boloña en la Serie A, Santiago Castro, tras el centro de Elías Gómez. Y en tiempo adicionado, Independiente tendría un penal a favor por esta falta de Lautaro Gianetti sobre Martín Cauteruccio. El VAR lo confirmaba, disparaba Jiménez Rojas y le daba la victoria agónica a Tevez en el debut como entrenador de Independiente. Independiente logró salir de una situación muy complicada en 2023 en su lucha por la permanencia, pero en 2024 mantuvo un andar irregular y no se metió en playoff en la Copa de la Liga. El 11 de mayo empezaba el torneo frente a Talleres en el Libertadores de América y el panorama se pondría oscuro para Carlos Tevez. Apenas iban 8 minutos de juego cuando Gustavo Bou aguantaba la marca de Joaquín Lazo, ponía la pelota en el área y Federico Girotti resolvía con una pirueta sensacional para el 1-0 de la T. El equipo cordobés lo había dejado afuera en la Copa de la Liga, le daba otro golpe y el clima en Avellaneda era muy espeso. Sin embargo, 2 minutos más tarde, Independiente reaccionaría. Gabriel Ábalos lanzaba un centro desde la izquierda, la desviaba Matías Catalán de cabeza y la pelota se metía por el segundo palo. Era gol en contra y el 1-1 para Independiente. El local recuperaba las esperanzas, pero todo se iba a desmoronar sobre el final del primer tiempo con esta expulsión de Alexis Canelo por doble amonestación. La cara de Tevez lo decía todo. Falta sobre Ulises Ortegoza. El rojo aguantaba el empate hasta que a 10 minutos para el cierre, Marcos Portillo lograba el 2-1 para Talleres. Cabezazo y gol de quien milita hoy en Platense. Y con el tiempo cumplido, el equipo cordobés salía de contragolpe. Ramón Sosa se animaba desde la mitad de cancha y el esfuerzo de Rodrigo Rey en el retroceso era en vano. Este fue el último partido entre Independiente y Talleres en el Libertadores de América y la derrota del rojo por 3-1 derivó en la salida de Tevez, que este domingo volverá al estadio, pero del lado visitante como entrenador de la T.
Carlos Tevez dirigió 57 partidos en su corta carrera como entrenador, con 20 victorias, 23 empates y 14 derrotas, contando la caída de hace pocos días en su estreno al mando de Talleres. Hay que ir hasta 2022 para encontrar la última victoria de Independiente frente a Talleres en Avellaneda. El equipo de Eduardo Domínguez se impuso por la mínima ante los dirigidos por Pedro Caixinha con este gol de Lucas Romero a los 26 minutos del primer tiempo. La pelota se desviaba levemente en Enzo Díaz y era inalcanzable para Guido Herrera más allá de su esfuerzo. Pasaron 3 años de esta victoria, la última del rojo sobre la T en su estadio. En 61 enfrentamientos en la historia, Independiente ganó 29, Talleres se quedó con 15 y hubo 17 empates. La última vez que Racing y Belgrano se enfrentaron en Córdoba fue en mayo de 2024 y dieron un espectáculo memorable con 8 goles. El local empezaba mejor porque a los 9 minutos se ponía en ventaja con el centro de Facundo Lencioni y el gol de Franco Jara. Sin embargo, 2 minutos más tarde llegaría la respuesta de Racing con un derechazo alto de Jara, el rebote en González Metilli y la volea de Santiago Sosa que terminaba en gol en contra de Nahuel Lozada. A los 27, remate de Baltasar Rodríguez pegaba en el brazo de Agustín Balde. El árbitro nazareno Araza no lo había visto, pero tras la intervención del VAR cobraba penal. Y era Roger Martínez el que con sutileza y mucha soltura ponía el 2-1 para Racing. El primer tiempo tendría más. En tiempo adicionado, el centro de Baltasar Rodríguez encontraba la cabeza de Leonardo Sigali para el 3-1. Ya en el segundo tiempo, a los 11, el equipo de Costas conseguiría un gol más con otra aparición del colombiano Roger Martínez tras el desborde de su compatriota Johan Carbonero. Todo parecía estar tranquilo para Racing, pero a los 32 comenzaba la pesadilla. Cabezazo de Mariano Troilo para el 2-4. 3 minutos después, a los 36, Francisco Fachelo jugaba con Brian Reina y el pase atrás encontraba a Franco Jara para un sorpresivo 3-4 que dejaba el partido abierto. Y a los 39, tras un grave error de Ignacio Galván, lo dejaba Jara mano a mano ante Gabriel Arias. El goleador la picaba, Di Cesare no la podía sacar y Belgrano remontaba un 1-4 para empatarlo, 4 iguales sobre el cierre. El historial entre Belgrano y Racing tiene 44 partidos, con 8 victorias del Pirata, 17 de la Academia y 19 empates. San Lorenzo juega este sábado ante Gimnasia de Esgrima La Plata y el último antecedente en el nuevo gasómetro es de marzo de 2023 por la Liga Profesional. A los 15 minutos de juego, Guillermo Enrique cometía esta dura falta sobre Malcolm Braida y tras la revisión del VAR, Pablo Echavarría le mostraba la tarjeta roja. El Ciclón sacaría provecho de la ventaja numérica y André Bomberger se encargaba de abrir el resultado a los 37 del primer tiempo. En la segunda parte, a los 13, había penal para San Lorenzo por el agarrón de Bautista Barros Esqueloto sobre Braida y Adam Vareiro la picaba para el 2-0. ...20 minutos después, a los 33... el desborde era de Agustín Martegane... y el gol otra vez de Vareiro. El equipo de Rubén Darío Insúa se imponía con claridad ante los dirigidos por Chirola Sebastián Romero, que no podían sostener el partido con un jugador menos. Y el encargado de liquidar el encuentro sería el hoy capitán del Ciclón, Gastón Hernández, que definía de primera tras el centro de Jalil Elías. San Lorenzo goleó 4-0 en el último cruce ante Gimnasia en el Bajo Flores. Hay mucha historia entre San Lorenzo y Gimnasia, que jugaron 182 partidos, 89 fueron para el Ciclón, 45 para el Lobo y hubo 48 empates.
La segunda fecha del Clausura comienza este viernes con Boca Unión en la Bombonera. El sábado se destacan San Lorenzo Gimnasia, Lanús Rosario Central e Instituto River. El domingo Belgrano Racing e Independiente Talleres. Y el lunes se cierra con Estudiantes Huracán, San Martín Riestra y Defensa Aldo Civi. Boca va por su primera victoria del torneo, River quiere seguir bien arriba, los equipos de Avellaneda buscan tranquilidad y Ángel Di María hará su segunda presentación en la visita de Rosario Central a Lanús. Se viene la segunda fecha y los esperamos a todos con mucho más de lo mejor del fútbol argentino.